Esta historia ocurrió en el invierno de 1997. Mi amigo, a quien llamaré Will, y yo estábamos acampando en el Parque Nacional Zion, Utah. No estoy seguro de si acampar era o no legal en ese momento, ya que ambos somos de Maine. Ambos somos mormones devotos, así que estábamos visitando el área para conectarnos con otras personas de ideas afines. Fuimos al parque por primera vez a mediados de enero, así que el clima era muy frío. Decidimos acampar en un pequeño claro cerca de la gran escalera. Instalamos una pequeña tienda de campaña debajo de unos árboles. Las cosas fueron bien durante las primeras noches. En la tercera mañana, Will se despertó empapado en sudor en las primeras horas. Había tenido una pesadilla vívida de una criatura con ojos negros mate siguiéndolo por el cañón. Lo descartamos como solo eso, una pesadilla. Más tarde esa mañana subimos a la cresta para hacer algo de turismo. Will estaba extrañamente callado. Le pregunté si estaba bien y me dijo que había estado en esta parte del parque antes. Ninguno de nosotros había estado allí en los días previos, y se dio cuenta de que lo había visto en su sueño. Ambos estábamos asustados, pero lo descartamos como una coincidencia. Regresamos al campamento más tarde esa tarde y no pensamos más en la coincidencia de antes. Esa noche, cuando íbamos a cocinar algunas de las salchichas que habíamos traído con nosotros, las buscamos y buscamos, pero estaban desaparecidas. Una vez más, supusimos que no las habíamos empacado, pero Will estaba seguro de haberlas visto ese mismo día. Decidimos no preocuparnos y comimos algunas barras de proteína que habíamos empacado para hacer senderismo. Las cosas fueron bien el resto de la noche, pero no podíamos evitar sentir que algo andaba mal. 2 días después, Will se despertó en la noche otra vez, pero esta vez fue diferente. Tenía la nariz sangrando, una sangre negra y espesa, y su camisa estaba cubierta de tierra y barro. Otro detalle menor que olvidé mencionar es que se despertó a 3 kilómetros del campamento. Solo lo encontré porque lo escuché gritar desde la maleza. Fui a buscarlo y lo ayudé a regresar al campamento. Cuando regresamos, encontramos un pequeño cráneo de pájaro encima del saco de dormir de Will. Los aullidos de los coyotes y otras criaturas similares que habíamos oído en las noches anteriores eran inexistentes, dejando el cañón extrañamente silencioso. Más tarde ese día, salimos a hacer otra caminata. Estábamos a unos 13 kilómetros de nuestro campamento en ese punto, y siendo que esto era antes de los teléfonos celulares, y estábamos en un cañón, no había manera de pedir ayuda si nos perdiéramos o nos lesionáramos. Nuestro coche estaba al menos a 6 horas de caminata desde donde estábamos acampando. Nos encontramos con un pequeño claro, y al borde de la línea de árboles, encontramos una pequeña cueva. Siendo los chicos jóvenes e ingenuos que éramos, nos aventuramos en busca de una aventura. Dentro de la cueva, no había sonido más que los ecos de nuestros pasos. El suelo estaba cubierto de huesos de pequeños pájaros, no muy diferentes al cráneo que encontramos en el saco de dormir de Will. Will fue a inspeccionar uno de los cráneos. Sin embargo, al recogerlo, ambos sentimos una abrumadora sensación de temor. Nuestros oídos comenzaron a zumbar intensamente y nuestras cabezas comenzaron a vibrar violentamente. El sonido era como la estática de una radio y nos causó a ambos un terrible dolor de cabeza inmediato. Le grité a Will que necesitábamos irnos, pero no podía oírme por el zumbido estático. Ni siquiera podía oírme a mí mismo. Le agarré del brazo y corrimos hacia la boca de la cueva. Decidimos que ya habíamos tenido suficiente y nos íbamos a ir. El zumbido disminuyó a medida que nos alejábamos de la cueva. Sin embargo, al acercarnos al campamento, la sensación de temor se hizo aún más fuerte. El campamento había sido destruido, nuestro equipo colgaba de los árboles. Intentamos recoger nuestras cosas, pero estábamos demasiado superados por el miedo. No dudamos. Recogimos lo que pudimos llevar, y comenzamos la larga caminata de regreso a mi coche. Eran alrededor de las 5 de la tarde en ese momento, y si empezábamos a caminar ahora, estaríamos de vuelta en el coche alrededor de las 11. Caminamos sin problemas durante unas 2 horas. A las 7 de la tarde estaba completamente oscuro y no había luz, excepto la del encendedor de Will. El bosque se llenó repentinamente con los sonidos de cientos de criaturas aullando y llorando. Pudimos distinguir las siluetas de varios ciervos altos a lo largo de uno de los acantilados altos. Los ciervos parecían enfermos y sus ojos eran más negros que el cielo. Tratamos de ignorarlos, pero parecía que nos estaban siguiendo.
Dejamos caer todo y simplemente comenzamos a correr. De alguna manera, llegamos al coche en solo un par de horas. Los sonidos del bosque no cesaron durante todo el viaje. Una vez que llegamos al coche, asumimos que la batería estaría agotada, ya que habíamos dejado las luces del coche encendidas sin querer durante varios días. Afortunadamente, casi como si fuera un milagro, el coche arrancó bien y salimos del parque sin problemas. Al momento de escribir esto, han pasado 23 años desde que ocurrió, pero la historia aún me atormenta. No había visto a Will en varios años, ya que se había mudado a otro estado. Decidí escribir nuestra historia en honor a su memoria, ya que me enteré esta mañana de su fallecimiento. Había estado sufriendo de depresión leve mucho antes de nuestra experiencia, pero siento que la naturaleza traumática del evento solo amplificó su condición. Hasta el día de hoy, no tengo ni idea de qué fue lo que encontramos en el parque, ya que nunca le había contado la historia a nadie hasta ahora. Will y yo nunca hablamos de los eventos después de que ocurrieron, y me gustaría creer que todo fue solo una pesadilla o una alucinación compartida, pero sabemos que fue mucho más que eso. De todas formas, esa es nuestra historia. Sé que fue larga, pero significa mucho haberla compartido con alguien. En memoria de Will Foster, vuela alto, hermano. Mi amigo Kenny y yo tenemos una tradición, verás. Cada verano él y yo nos damos el gusto de hacer una excursión de campamento en las montañas. Ahora, cuando digo campamento, no me refiero a acampar en un campamento con baños y duchas que tienes que reservar con meses de antelación para conseguir un lugar antes de que todas esas familias con sus elegantes autocaravanas vengan y se apoderen de los lotes que proporcionan electricidad para que puedan enchufar sus ollas de cocción lenta con comidas caseras listas y sus hijos puedan mantener sus tabletas cargadas. Eso es solo vivir en una casa más pequeña. No, me refiero a acampar. Kenny y yo nos conocemos desde hace mucho. Crecimos en los bosques de nuestro hermoso sur, donde pasábamos nuestra infancia correteando por arroyos, trepando árboles, quedándonos fuera hasta después del anochecer, y nadie se preocupaba. Así que, cuando necesitamos un descanso de la vida, vamos a donde nuestros corazones nos llevan. ¿Nuestro lugar favorito? En lo profundo de la naturaleza salvaje, del accidentado pero prístino Parque Nacional Mark Twain, tan alto que ni soñarías con recibir señal de teléfono celular, y ni siquiera soñarías con quererlo. Nadie se atreve a aventurarse tan lejos como nosotros. Verás, Kenny es oficial de búsqueda y rescate, trabajando para el estado de Missouri, y yo soy ranchero. Cuidamos bien de nuestras esposas e hijos. Puedes entender por qué tomamos tan en serio nuestra escapada anual. Esta escapada, sin embargo, casi la arruina para nosotros. Estoy a punto de contarte la historia de por qué Kenny y yo no nos atreveríamos a volver a ese parque. Nuestro fin de semana comenzó bien. Bueno, no del todo. Empezamos tarde. Pasamos la noche anterior celebrando nuestro próximo viaje y, bueno, las cosas se descontrolaron. Nos excedimos un poco y comenzamos tarde para poder dormir y recuperarnos de la resaca. Llegamos al estacionamiento unas 2 horas antes del atardecer, justo a tiempo para montar el campamento al anochecer. Cargamos nuestro equipo, cerramos la camioneta y nos pusimos en marcha. Aproximadamente 1 hora y media después de nuestra caminata, estábamos llegando a nuestro lugar habitual para montar el campamento durante la semana. Está en un acantilado, con un claro que excavamos hace años. La vista sobre el bosque desde allí es insuperable, y hay un arroyo abundante cerca para pescar y bañarnos. Es perfecto para nosotros, o al menos lo era, hasta este año. Casi habíamos llegado y de repente, nos detuvimos y nos miramos a los ojos. El bosque estaba demasiado silencioso, y sabíamos que algo estaba pasando. Aparte del viento que susurraba entre las hojas, no podíamos oír absolutamente nada. Ni pájaros cantando, ni ardillas o zorros corriendo, nada. Cualquiera que conozca los bosques sabe que la serenidad es pacífica, pero el silencio del bosque es lo más angustiante que puede suceder. Sin animales, significaba que había algo cerca de lo que los animales tenían miedo, y Kenny y yo sabíamos que también deberíamos tener miedo. No estábamos interesados en perder tiempo. No nos molestamos en continuar hacia el campamento y montar nuestras tiendas. No. Dejamos nuestras mochilas a nuestros pies y preparamos nuestros rifles, listos para lo que pudiera venir. Para entonces, el sol ya había caído en el horizonte, y habíamos perdido casi toda la luz. Justo cuando terminamos de cargar nuestras armas, un olor nos invadió.
Lo más cercano a describir ese olor sería como el de una letrina desbordada que ha estado pudriéndose todo el verano. Seguro que no era un zorrillo ni nada a lo que estuviéramos acostumbrados en nuestros años acampando aquí. Esto no era normal. Momentos después, la tierra comenzó a temblar. Parecía haber un ruido, pero podría haber sido el sonido de nuestra sangre corriendo por nuestros oídos, mientras nuestras cajas torácicas se sacudían. Podíamos sentir nuestro núcleo temblar con las vibraciones de la tierra subiendo por nuestros pies. Kenny dice que pensó que tenía que hacer caca del miedo. Yo sabía que era algo más. Algo se acercaba a nosotros, que nuestros oídos no estaban sintonizados para escuchar, pero lo sentíamos, como un tambor retumbando en nuestros pechos. Tum, tutum. Había algo que podíamos oír, sin embargo, y era el sonido de los árboles rompiéndose. Es un sonido ensordecedor, el crujido de un tronco que ha estado creciendo durante siglos. Casi nos hicimos encima al escuchar el primer crujido, y al segundo, amartillamos nuestros rifles hacia el oeste, de donde provenía el sonido, y nos preparamos. No puedo describir completamente lo que vi. Es algo diferente a todo lo que he presenciado antes. Una entidad de algún tipo, supongo. Un faro de luz brillaba desde unos 2,5 metros sobre nosotros, una luz amarilla enfermiza que atraía nuestras vidas. 2 luces, tal vez un par de ojos. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, y no sé qué tipo de alma estaba mirando, pero fuera lo que fuera, sabía más que yo. Una inteligencia salvaje emanaba de esas luces, devorándonos. Disparé primero, Kenny poco después de mí. Nos detuvimos para evaluar el daño que pudimos haber causado, pero lo que sea que le disparamos no parecía afectado. Esto era una mala señal. Mi Remington Magnum 3006 ha derribado osos que ahora decoran el suelo de mi sala de estar. Mi esposa y mis hijos probablemente estaban tendidos sobre esa alfombra de piel de oso, relajándose frente a la chimenea en el mismo momento en que yo recalculaba el maldito sentido de la vida, con esa cosa mirándome. Decir que mi arma, y la de Kenny, no hicieron diferencia en ese momento mientras la entidad se acercaba y las luces se hacían más brillantes, nos decía que estábamos en problemas. Kenny pareció leer mi mente, y en un segundo estábamos corriendo por el sendero de regreso hacia la camioneta, dejando nuestras mochilas abandonadas donde estaban. Ojalá pudiera regresar y ver qué pasó con esas mochilas abandonadas. Tal vez nos daría una pista de lo que acecha allá arriba, pero no me atrevo a volver, y espero que nadie más leyendo esta historia se sienta tentado a hacerlo tampoco. Kenny y yo llegamos a la camioneta, una hazaña que ninguno de los dos pensaba que éramos capaces de lograr. Acordamos no contarle a nadie lo que pasó, porque no queríamos ser responsables de que alguien más arriesgara su vida allá arriba, tratando de resolver ese misterio por nosotros. Además, simplemente no creíamos que alguien nos fuera a creer. Todo lo que sabemos es que las personas no son bienvenidas allí arriba, y estamos muy seguros de respetar eso. Primero que todo, no soy el mejor escritor, pero he querido conocer las opiniones de otros y, con suerte, encontrar experiencias similares a la mía. Fui al sur de Utah para un programa de terapia en la naturaleza al que me inscribió mi padre cuando tenía 17 años. La ciudad a la que llegué se llama Kanab, en la parte baja del sur de Utah, y el programa se llamaba Wingate Wilderness Therapy. En general, es un gran programa, pero en mis primeras semanas intenté escapar. Siendo de Michigan, ahora no tiene mucho sentido, pero en mi segunda semana, un viernes, estábamos montando el campamento para el fin de semana en unas montañas bajas en los campos superiores llamados The Whites. Recuerdo que me decidí una última vez a escapar y me lancé. Bajé por un pequeño sendero de acceso de tierra a lo largo del costado de la montaña, descendiendo en una curva. Lo primero que noté antes de dar vuelta en una curva fue lo rápido que empezaba a oscurecerse a mi alrededor. Y cuando doblé esa curva, recuerdo que, a unos 40 o 45 metros, había una masa negra de unos 2 metros y 5 o 6 pulgadas de altura, con una complexión muscular y delgada. No podía distinguir qué era en absoluto, pero recuerdo que instantáneamente me sentí nervioso y en tensión. Le grité preguntando quién era y qué quería, pero no se movió en absoluto. Para ese momento, noté lo oscuro que estaba a mi alrededor y empecé a escuchar pasos que bajaban desde la curva por donde yo había venido. Miré rápidamente hacia atrás y no pude ver nada. Recuerdo que volví a mirar hacia donde estaba esa cosa en el camino frente a mí y había desaparecido. En ese momento,
Solo podía ver hasta el alcance de mi brazo frente a mí, pero recuerdo escuchar esos pasos aún corriendo hacia mí desde donde yo había venido. Empecé a gritar quién estaba allí, quién eres y qué quieres, y comencé a escuchar a alguien llamar mi nombre y gritar por mí, preguntando si había alguien ahí. Recuerdo que respondí diciendo, sí, estoy aquí. ¿Quién eres? Pero la persona no me escuchó. Parecía estar a unos 20 metros en la oscuridad, y escuché los pasos a unos 3 pasos de distancia antes de que se detuvieran. El tipo dijo, ¿hay alguien ahí? Y le respondí. Era un guía de campamento del programa, de otro campamento por el que había pasado en algún momento, y él venía a ver si podía encontrarme. Le pregunté varias veces si me había oído responderle cuando estaba a unos 30 o 50 metros de distancia, y dijo que no me había escuchado hasta que estuvo muy cerca. En ese momento, simplemente me derrumbé. No tengo idea de lo que vi, y me sentí tan vulnerable, asustado y débil en un instante, después de que me dijo que no podía escucharme. También recuerdo que otros 2 miembros del personal que estaban conduciendo camiones de agua llegaron, y este tipo Andrew, que conducía uno de ellos, llevaba un enorme collar de astas de ciervo y cuentas de fantasma, que son bayas de enebro secas. Él confirmó casi con certeza que había encontrado a un skinwalker y me contó algunas de sus historias, lo que explicaba por qué llevaba esos collares. Perdón por la mala puntuación y ortografía, pero creo que vi a un skinwalker. Tengo algunas historias más para compartir también de mis 2 meses viviendo en el Monte Zion. Así que esta es una historia extraña que sucedió hace algunos años y que todavía no entiendo. Entiendo que contar historias por internet genera preguntas sobre la autenticidad y veracidad del narrador / usuario / lo que sea que soy. Es imposible saber si la historia es inventada o no, lo cual comprendo completamente, y no espero que me creas. Solo escúchame, y piénsalo por ti mismo. Eso es todo lo que pido. Tal vez incluso decir todo eso lo hace parecer sospechoso. Hace un par de años mi novia y yo decidimos hacer un viaje de 2 semanas al estado de Washington. No planeamos nada. Solo íbamos improvisando sobre la marcha. Primero visitamos Yakima, luego viajamos a Seattle, luego fuimos a Olympia, luego a Bremerton, luego a Forks, y finalmente decidimos ir al Parque Nacional del Bosque Howe. No quiero extenderme sobre todo lo que hicimos antes de que eso sucediera, porque no lo encuentro relevante para la historia. Puedo hacerlo si crees que puede tener relevancia para la historia en la sección de comentarios más adelante. De todos modos, cuando nos dirigíamos al Bosque Howe de alguna manera nos perdimos. Terminamos desviándonos unas 20 millas y acabamos en lo que parecía ser un área de operación de tala de árboles. Había muchas secciones abiertas con tocones de árboles hasta donde alcanzaba la vista. Mientras conducíamos por esta área, el sol se estaba poniendo. No sé exactamente a qué hora sucedió esto, pero a lo lejos, a unos 100 o 125 yardas, pude ver movimiento al lado izquierdo del camino. Fuera lo que fuera, se movía rápido. Estaba corriendo del lado izquierdo del camino hacia el derecho, si eso tiene sentido. Al principio pensé que era un oso, pero una vez que cruzó el camino fue cuando me confundí realmente. Estaba corriendo sobre sus patas traseras. Lo observé durante unos 15 segundos antes de que desapareciera en el bosque. Tenía que estar corriendo a al menos 30 millas por hora o más. Podría haber sido un oso, pero no sé si pueden correr tan rápido sobre sus patas traseras o si lo hacen en absoluto. Ayúdenme, chicos. Cuando tenía 20 años acepté un trabajo como guardabosques en un parque estatal. Era el trabajo perfecto para mí en ese momento. Me encantaba trabajar al aire libre. Cada día presentaba nuevos desafíos y trabajaba solo. Los días en que terminaba temprano mi trabajo, buscaba un lugar hermoso en el parque para leer o escuchar música. Era terapéutico. Acababa de pasar un año difícil. La escuela me había derrotado y había terminado una relación larga con mi novia. Necesitaba escapar, y el parque me lo proporcionó. Mientras que trabajar durante el día era increíble, el turno de noche en el parque no era tan relajante. ¿Sabes cómo la noche puede hacer que incluso los espacios más cómodos de tu casa se sientan incómodos? Bueno, la oscuridad total de la naturaleza es como esa sensación multiplicada. El peor lugar para estar durante un turno de noche era la torre de vigilancia en el extremo norte. Todos los que trabajaban allí la llamaban el Centinela, porque era enorme, y daba vista a todo el bosque que formaba el parque. Era alta, con poco más de 30 metros sobre el suelo, y estaba hecha de pino viejo que parecía conservar el aroma como si hubiera sido cortado el día anterior. Básicamente,
Era como una pequeña cabaña en lo alto de unos zancos muy altos. Sin embargo, por dentro no era exactamente una caja de lujo. La pared que daba al bosque era una gran ventana que ofrecía vistas impresionantes, pero también te daba una fuerte sensación de vértigo. Dentro, los muebles eran bastante modestos. Solo había 2 sillas, una para buen tiempo y otra aislada para mal tiempo. Un escritorio viejo, una única bombilla desnuda en el techo y un pequeño ventilador para mantenerte fresco. Siempre llevaba algo para leer o escribir, porque la vigilancia nocturna en la torre era aburridísima. Subir a la torre también era todo un reto. Tomaba unos 10 minutos o así subir los 30 metros. Cuando tenías que hacerlo de noche en la oscuridad, solía llevar un poco más de tiempo. Cada nivel que subías desaparecía en la oscuridad debajo de ti. Podía ser un poco inquietante. Una vez en la cima de la torre, tu trabajo durante ese turno era básicamente buscar incendios o cualquier otra cosa fuera de lo común. Cuando había luna llena, podías ver gran parte del bosque. Pero cuando había luna nueva o estaba nublado, no podías ver nada. Si no fuera por la bombilla desnuda en la cabaña, no verías nada. Normalmente te mantienes en contacto con la gente por radio y simplemente matas las horas. No voy a decir que nunca me quedé dormido un rato, pero si hubieras venido a visitarme algunas noches, podrías haber visto marcas de sueño en mi cara. La mayoría de las noches, cuando estaba en el Centinela, llevaba un libro para leer o un diario para escribir. Básicamente ocupaba mi mente durante el turno e ignoraba la oscuridad. Los guardabosques, especialmente los más viejos, adoran contar historias sobre las cosas raras que han visto a lo largo de los años. La gente tiende a pensar en los parques como zonas seguras donde lo más peligroso que puede pasar es un ataque de un animal. Y sí, aunque los ataques de animales ocurren, la mayor parte de la violencia proviene de las personas. Los campistas borrachos pelean o caen en las fogatas, o se pierden de camino al baño. Los vagabundos se meten en el parque y se quedan en cabañas o edificios desocupados. No te puedo decir cuántas veces he encontrado a ocupantes ilegales en una cabaña de guardabosques lejana y he tenido que desalojarlos. Pero algo de lo que nadie fuera del mundo de los guardabosques habla es que los parques, especialmente de noche, tienden a ser un refugio para los criminales. Sé que suena loco al principio, pero ocurre. Asesinatos, violaciones, actividad con drogas, lo que sea, sucede. Tuve suerte de no tener que lidiar con nada demasiado grave. Unas pocas veces encontramos drogas para vender o un pequeño cultivo de marihuana en el bosque, pero nada horripilante. Pero si pasas suficiente tiempo en un parque, eventualmente encontrarás algo que te atormentará en tus sueños. No muy lejos de nuestro parque había una prisión. No era Alcatraz ni nada tan de alta seguridad, pero las personas allí eran criminales serios. Estaba a cierta distancia. En noches claras, apenas podías distinguir las luces del patio en el horizonte, pero se cernía en tu imaginación. Tu cerebro racional sabía que cualquier criminal tendría que atravesar el peligroso bosque en total oscuridad antes de llegar a ti. Pero una pequeña chispa de luz mantenía un rincón de tu cerebro iluminado. Podría pasar. No pasará, pero podría. Era casi el final del verano y parte del personal ya se había ido por el año. Me quedaban unas semanas, pero iba a tener turno de noche la mayoría de esos días porque era el de menor antigüedad. Peor aún, estaría de guardia en el Centinela esas noches. Sé que tener la menor antigüedad era la razón principal, pero también sé que mi jefe y algunos guardabosques más viejos juegan al póker esas noches. Como no tenía dinero ni habilidades, me enviaban a la torre. Mientras el sol comenzaba a ponerse, entré en la estación central en la entrada del parque. Algunos guardabosques estaban dando vueltas, charlando. El turno de día estaba informando al turno de noche sobre cosas que debían saber. Ese tipo de cosas. Principalmente era nada. No había muchos campistas en el parque en esa época del año. Solo algunos avistamientos de osos cerca. Alguien también juraba haber visto un lince, pero no estaba seguro. Pero entonces alguien entró en la estación y el tono de la noche cambió. «Disculpe», dijo una mujer de unos 40 años de manera exageradamente educada. Estaba vestida con leggings, y mi suposición era que estaba allí para caminar por los senderos. Mi jefe, y aspirante a Casanova, Jonesy, notó el atuendo y la falta de anillo de bodas, y le ofreció su sonrisa de 10 centavos. «Bienvenida al Parque Estatal A. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?», dijo, sus palabras goteando sacarina. Hola», dijo ella, un poco desconcertada. «Quería informar algo. Bueno,
Tal vez informar es un poco extremo, pero solo hacerles saber algo que vi en los senderos. Claro, ¿qué vio? Ella cambió su peso. Un poco incómoda parecía. Lo noté y pensé que era un poco inusual. A veces, cuando las personas ven un oso o un lince, dos cosas que se habían visto recientemente, pueden tener la adrenalina en marcha y estar un poco nerviosas, pero esto no era eso. Suena loco, pero... creo que vi algo acechándome en el bosque. Lamento escuchar eso. Probablemente te asustó un poco, dijo Jonesy. Hemos tenido algunos avistamientos de osos y linces últimamente. No, dijo ella definitivamente. No era un oso ni un gato. Creo que era una persona. ¿En qué sendero? Bucle Sandalwood Bay, creo que se llama. Ese no está muy lejos de algunos campamentos y cabañas de pesca. No parecía un campista. Todos en la cabaña dejaron de hablar y volvieron su atención a la mujer. Ella lo notó y se podía ver el rubor en sus mejillas. ¿Cómo era? Parecía sombrío, dijo, como si tuviera miedo del sol o algo así. ¿Y te seguía? Vi algo por el rabillo del ojo alrededor de la última curva del bucle. Me detuve y fingí estirarme, y vi algo en el bosque justo fuera del sendero. Se estaba escondiendo detrás de un árbol, mirándome. Jesús, dijo Jonesy, lo siento mucho que te haya pasado eso. Gracias, dijo ella, su voz suavizándose. Ellos me siguieron hasta que casi llegué al final del bucle. Empecé a correr entonces y los perdí de vista. Jonesy se volvió hacia dos de los guardabosques más veteranos y les dijo que subieran a un carrito Gator y revisaran el bosque en busca de algo. Les dijo que mantuvieran sus radios encendidos y llevaran un arma, por si acaso. Se fueron rápidamente, y Jonesy volvió su atención a la mujer. ¿Puedes decirme algo que pueda ayudar? ¿Tenían alguna ropa identificable? ¿Te hablaron? ¿Hicieron...? Ellos, interrumpió, hacían ruidos. ¿Ruidos? Preguntó Jonesy, ligeramente confundido. Sí, unos cuantos. Hacían una especie de ruido de chasquido, y un débil, un sonido de grito. Posiblemente cigarras, dijo otro guardabosques veterano. Un grupo de ellas puede asustar al más valiente. Tal vez no lo sé. También silbaban, pero no como si me estuvieran silbando a mí. Es como si trataran de mezclarse con la naturaleza. ¿Puedes describir el ruido? Ella silbó algo que reconocí de inmediato. Eso suena como un zorzal. ¿Cómo sabes eso? Dijo Jonesy sin poder evitarlo. Mi abuelo era un ávido observador de aves. Jonesy volvió su atención a la mujer. ¿Quieres presentar un informe policial o...? No, dijo rápidamente. Ni siquiera tengo tanta información. Solo estaba asustada y quería avisarles por si acaso. ¿Estás segura? Sí, dijo. No creo que nadie más estuviera en el sendero después de mí, pero no me sentía bien no decírselo. Lamento mucho que te haya pasado eso aquí. El parque se supone que es un lugar para relajarse. Ella rió nerviosamente. Jonesy le dio una sonrisa tranquilizadora. Aquí tienes mi tarjeta, dijo, entregándole una. Si cambias de opinión, por favor, llámame. Ella la guardó en el bolsillo y asintió. Se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Se volvió y después de una breve pausa dijo, algo más que fue extraño. Vi esta cosa en ambos lados del sendero. ¿Cruzó detrás de ti? No lo noté, pero debió hacerlo porque lo vi en ambos lados. A menos que hubiera más de uno, dije, arrepintiéndome instantáneamente. Jonesy se giró y me dio una mirada de Jesús, amigo, y me quedé callado. ¿Necesita que alguien la acompañe a su coche, señora? No. Estoy justo ahí afuera. Gracias, dijo mientras salía por la puerta. La escuchamos arrancar su motor unos momentos después. Lo siento, dije antes de que Jonesy pudiera decir algo. Suspiró. No te preocupes, solo no asustes a los visitantes. Necesitamos que personas como ella vuelvan. ¿Personas como ella o ella específicamente? Jonesy dijo con una sonrisa. ¿Fui demasiado obvio? ¿Qué crees que vio? Pregunté. Un Wendigo, dijo uno de los otros guardabosques. Y todos rieron. Habiendo leído sobre Wendigos y Skinwalkers en una clase de mitología, no me pareció tan gracioso. Podría haber sido su imaginación jugándole una mala pasada. Si hay alguien ahí fuera, esos dos lo encontrarán. Son buenos rastreadores, y lo que sea que esté ahí fuera no podría haber llegado muy lejos. Gran noche para estar en la torre, dije con una sonrisa. Probablemente el lugar más seguro para estar, dijo Jonesy. Nadie sube 10 pisos si no tiene que hacerlo.
Me quedé por alrededor de media hora más para ver qué encontraban los rastreadores. Volvieron y dijeron que no había nada alrededor del bucle Sandalwood, ninguna huella de nada que pudieran ver. Claro, las hojas habían empezado a caer, así que era difícil ver algo en el suelo, pero confiaba en sus habilidades de rastreo. No voy a mentir, incluso con los chicos volviendo con las manos vacías, todavía estaba un poco nervioso por el turno. Jonesy tenía razón. Sin embargo, nadie sube escaleras a menos que tenga que hacerlo. Esta sigue siendo América, después de todo. La pereza siempre gana. Además, no había nada en la cabaña sobre los árboles excepto yo, un libro y un diario. Nada que valiera la pena el viaje. Mientras el sol se deslizaba detrás del horizonte, comencé mi caminata hacia el centinela. Cuando llegué a la plataforma en la base, algo captó mi atención. La base de la torre está llena de pegatinas, etiquetas y nombres tallados en el pino. Por lo general, es algo como Joe más Jane por siempre, o algo por el estilo, pero lo que había sido recién tallado era un poco diferente. Era un par de ojos. Si los eventos anteriores no hubieran ocurrido, probablemente ni siquiera habría notado los ojos. Lo atribuí a mi mente, ya predispuesta a ver algo espeluznante. Asumí que habían sido algunos niños más temprano, o uno de los guardabosques mayores buscando asustarme. Fuera lo que fuera, hice un rápido vistazo a mi alrededor antes de empezar a subir las escaleras. Desde el punto de vista alto sobre los árboles, puedes ver las tormentas llegar. Esta noche no fue la excepción. Era una luna creciente menguante esta noche, así que estaría un poco oscuro, pero esas nubes de lluvia lo hacían todo negro como boca de lobo. La única luz natural que vería serían los ocasionales destellos de relámpagos dentro de las nubes. El viento también había aumentado. Puedes darte cuenta porque hay un ligero movimiento en la torre cuando el viento sopla. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Te acostumbras, pero cuando golpea por primera vez, puede ser un poco desconcertante. Hubo algunas ráfagas de viento, pero me acomodé para la noche y dejé de notarlas. Una hora después, mi walkie-talkie cobró vida. ¿Cómo está la vista? Era Jonesy. Genial, dije. Vamos a hacer una pasada por el parque. Queríamos avisarte. Me incliné hacia adelante en mi silla y miré por la ventana hacia la base. Vi a Jonesy y a algunos otros guardabosques subirse a sus carritos Gator para salir. Sus faros eran brillantes, pero solo porque literalmente no había otra luz allí abajo. Los haces de luz solo veían unos pocos metros delante de ellos. Gracias. ¿Necesitan que vigile algo para ustedes? No, estaremos bien. Pero, oye, si ves algún Wendigo, háznoslo saber, ¿eh? Gracioso, dije. Si oyes algún zorzal cantando, corre. Esos chicos ya deberían estar en cama. Lo tendré en cuenta. Volveremos en media hora, 40 minutos como máximo. Cambio y fuera, dije. Y puse mi walkie y observé a esas pequeñas hormigas conducir hacia el bosque y desaparecer de la vista. Me recosté en mi silla y comencé a leer de nuevo. Fue entonces cuando escuché un crujido en el suelo. Al principio, mi mente asumió que probablemente solo era el viento empujando la torre. Puede causar un sonido de crujido en la torre. Pero mi cerebro apartó la niebla de la racionalidad y un pensamiento más terrible se hizo claro. ¿Y si alguien estaba fuera de la puerta? No los habría oído subir las escaleras, ¿verdad? Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera usar como arma. Aparte de estrellar mi walkie o linterna contra la cabeza de esta persona potencial, no había mucho. Si necesitaba escapar, la luz y la comunicación probablemente serían buenas cosas para tener. No quería ir y romper equipo esencial. Tomé mi walkie y presioné el botón. Jonesy, dije tratando de sonar seguro. Jonesy, ¿estás ahí? Sabía que había una posibilidad de que estuviera fuera de rango. A veces, estos walkies pueden ser caprichosos en el bosque, y estaba rezando para que respondiera. Pero cuanto más escuchaba estática, menos esperanza tenía de que pudiera escucharme. Jonesy, solo curioso si ustedes han vuelto por aquí. Finalmente, sí. Ned olvidó su linterna y volvimos, pero estamos saliendo ahora. Ok, dije. Oye, pregunta extraña, ¿pero alguien subió a el centinela por casualidad? Solo tú, dijo y luego añadió. ¿Por qué? Pensé que escuché un crujido en el suelo. Está ventoso esta noche, se acerca una tormenta. Probablemente solo sea el viento. O el Wendigo, dijo, riendo para sí mismo. Diviértete, dije, terminando la conversación. Puse mi walkie de nuevo y miré la puerta que da a las escaleras.
Las probabilidades de que alguien hubiera subido aquí para asustarme eran remotas. Como dijo Jonesy antes, nadie sube 10 pisos a menos que tenga que hacerlo. Pero, ¿y si la mujer de antes realmente había visto a alguien, o un grupo, y estaban buscando un lugar para esconderse? ¿Sería el centinela una buena opción? Tal vez. No sé cómo funciona la mente criminal. De todas formas, para mi propia cordura, tendría que abrir esa puerta y ver si había algo ahí. Probablemente no era nada, pero necesitaba estar seguro. Si no, el resto de mi turno sería miserable. Caminé silenciosamente a través de la cabaña hacia la puerta y agarré el picaporte. Conté hasta 3 en mi cabeza y abrí la puerta de golpe. No había nada allí. A lo lejos, un relámpago estalló y un trueno retumbó, pero no había nadie de pie allí. Suspiré y luego salí al descansillo. Realmente podía sentir la brisa aquí arriba ahora. Esa tormenta se estaba moviendo rápidamente. Podías oler la lluvia que venía. El aroma terroso que las gotas de lluvia levantan estaba por todas partes. Aunque estaba seguro de que no había nadie fuera de la cabaña, quería revisar las escaleras por si acaso. Caminé hacia las escaleras y miré hacia abajo. En la oscuridad, los niveles debajo de mí se fusionaban con la noche. No podía ver nada. Saqué mi linterna y dirigí el haz de luz hacia las escaleras hasta el siguiente descansillo. Las linternas que teníamos eran decentes pero no ideales. Los policías tienen linternas de 1000 lúmenes para deslumbrarte cuando te detienen, y nosotros teníamos suerte si conseguíamos la mitad de eso. No es como si necesitáramos luces adecuadas trabajando en la oscuridad total ni nada. Bajé al primer descansillo y miré a mi alrededor. Nada parecía fuera de lugar. Dirigí mi luz hacia el siguiente descansillo, y algo captó mi atención. La luz se reflejó en algo en las escaleras. Al igual que un niño, me acerqué al objeto brillante. Me sorprendió un poco encontrar un pequeño trozo de cinta reflectante en las escaleras. No recordaba haberlo visto al subir. Lo habría recogido para tirarlo. Parecía que se había arrancado de una chaqueta o uniforme o algo así. Pero ¿cómo llegó aquí? El viento podría haberlo traído de un campamento, pero eso no me parecía correcto. Así fue. Me giré para volver a subir a la cabaña cuando me congelé. En la barandilla, alguien había tallado otro par de ojos. No me moví. Me quedé allí mientras mi cerebro intentaba inventar una excusa que tuviera sentido, pero fallaba. Incluso cuando comencé a sentir las gotas de lluvia en mi cara, no me moví. ¿Qué demonios estaba pasando? Temiendo que alguien pudiera estar observándome, apagué mi linterna. Sé que dije antes que no quería desperdiciar herramientas esenciales, pero en este punto, estaba listo para golpear a alguien hasta que se rompiera. La lluvia comenzó a caer un poco más fuerte, lo que ayudó a sacarme de mi estado de estupor. Estaba a punto de subir de nuevo hacia la cabaña cuando escuché las tablas del suelo crujir arriba. Hubo un trueno cercano, pero apenas lo registré en mi mente. Estaba tan sintonizado con la sinfonía de las escaleras de pino, que una bomba podría haber explotado cerca de mí y no me habría dado cuenta. Después de lo que parecieron 17 horas, no había escuchado nada más. Me relajé un poco. Probablemente no era nada. Mi mente estaba hiperactiva, y estaba uniendo eventos dispares en una narrativa coherente para asustarme. Estaba seguro de que era eso. Entonces escuché algo arrastrarse sobre el pino arriba. Sonaba como si alguien estuviera tallando la madera. No sabía qué hacer. Mis piernas se sentían como gelatina. Quería bajar corriendo las escaleras, pero temía hacer demasiado ruido. Además, la idea de correr por 8 pisos de escalones mojados no sonaba ideal. Comencé a bajar lentamente las escaleras cuando los ruidos de tallado arriba se detuvieron. Después de una breve pausa, escuché pasos dirigirse hacia la puerta de la cabaña. Alguien estaba ahí arriba. Estaba seguro. Lo que querían hacer... Bueno, no quería pensar en eso. Comencé a bajar las escaleras con cuidado, tratando de no hacerlas crujir bajo mis pies. Mantuve mi linterna apagada y descendí en la oscuridad. Busqué donde debería estar mi walkie, y maldije en voz baja al darme cuenta de que lo había dejado allá arriba. Como si fuera una señal, escuché la puerta de la cabaña abrirse de golpe y un objeto caer entre los árboles hacia el suelo. Al pasar junto a mí, escuché la estática familiar del walkie. Lo que sea que estuviera en la cabaña acababa de tirar mi único vínculo con el mundo exterior. Pues mierda. Eso no era bueno. Aceleré mi descenso por las escaleras.
Al dar la vuelta en el rellano del sexto piso, de repente escuché el canto familiar de un zorzal 3 rellanos abajo. Solo que los zorzales ya no están activos a esta hora de la noche. Esto era una persona. Hizo el ruido de nuevo, y entendí por qué estaba revelando su posición. Estaba señalando al que estaba arriba. Le estaba informando dónde estaba yo. Uno arriba. Uno abajo. Estaba atrapado. Encima de mí, escuché a alguien empezar a bajar las escaleras. Se movían lento y constante. Deliberados. Quienquiera que estuviera arriba, estaba bajando hacia mí. Y no tenía a dónde ir. Pensé en saltar e intentar agarrar una rama en el camino, pero sabía que eso terminaría mal en el mejor de los casos, y mortal en el peor. Habían bajado hasta el segundo piso. Se me acababa el tiempo para planear. Podría correr escaleras abajo e intentar embestir a quienquiera que estuviera allí, pero la lluvia ahora caía más fuerte y podríamos resbalar y caer de la torre. Lo único que tenía a mi favor era la oscuridad. Yo tenía la única luz, y fuera de los ocasionales relámpagos, estaba oscuro como boca de lobo. Me ocultaría si pudiera encontrar un lugar para esconderme. Cuando giró el rellano encima de mí, tomé una decisión que, mirando hacia atrás, fue una de las cosas más salvajes que he hecho en mi vida. Me despierto algunas noches jadeando porque soñé con hacer esto. El instinto de supervivencia está tan profundamente arraigado en nuestro cerebro animal que suprimí todo el miedo que normalmente tendría y simplemente actué. Tan silenciosamente como pude, me subí por la barandilla del rellano y colgué del lado de las escaleras. Mis pies buscaron la barandilla del rellano debajo de mí para ayudarme a estabilizarme, pero mis dedos solo rozaban la madera. No podía alcanzarla. Mis brazos empezaron a arder al sostener mi peso. Clavé mis manos en la madera, esperando que mis uñas se hundieran en el pino para contrarrestar mis palmas mojadas. Cerré los ojos, en parte para bloquear el dolor en mis brazos, y en parte porque tenía miedo de que el blanco de mis ojos fuera notado. Escuché los pasos girar la esquina y empezar a bajar las escaleras justo al lado de mí. Contuve la respiración. Mis brazos ardían, y tenía tanto miedo de perder el agarre. La persona bajaba los escalones uno a uno, tan lento como fuera posible. Estaban buscando en el rellano, pero no me vieron. De repente, quienquiera que fuera empezó a hacer ruidos de chasquidos en la oscuridad. Unos segundos después, el zorzal respondió. Los pasos dejaron de bajar las escaleras y empezaron a subir de nuevo. No, no. En un instante una solución vino a mí. Usé mi pie derecho para quitarme la bota izquierda. De repente, me alegró no haber seguido el consejo de Jonesy de mantener los cordones tan ajustados como un tambor. Tiré mi bota al rellano debajo de mí y aterrizó con un ruido fuerte. Los pasos dejaron de subir las escaleras. Me quité la otra bota y cayó junto a su compañera en el descansillo. Sonaba como si estuviera allí abajo. Los pasos pasaron justo a mi lado, dirigiéndose rápidamente hacia abajo para sorprenderme en el descansillo inferior. Tan pronto como giraron la esquina, reuní todas las fuerzas de mi cuerpo y rápidamente me levanté sobre la barandilla. Aterricé con un ruido sordo que delató mi posición. Me levanté y corrí escaleras arriba hasta la cima de la cabaña. Sabía que estarían justo detrás de mí, así que no dudé. En segundos, estaba en la cima de las escaleras y fuera de la puerta de la cabaña. Me encontré con otro par de ojos tallados en la madera. Me miraban, observando y esperando para ver qué iba a hacer a continuación. Corrí hacia la cabaña y me apoyé contra la puerta para resistir a cualquiera que intentara entrar. Sabía que 2 personas, al menos esperaba que fueran personas, venían, y no se detendrían hasta entrar en la cabaña. Otro rayo cayó cerca, y el trueno sacudió la torre. Las cosas estaban cerca. Miré hacia arriba y noté que alguien había tallado otro par de ojos, mirándome justo encima de la ventana, solo que esta vez dejaron un mensaje con el dibujo. Nos vigilas, pero ¿quién te vigila a ti? Sentí como se me erizaba el vello de la nuca. Tragué saliva con dificultad mientras escuchaba 2 juegos de pisadas llegar a la cima del descansillo. Seguro, empujaron la puerta, abriéndola ligeramente. Me apoyé con fuerza contra la puerta y empecé a gritar. El grito más primitivo que he hecho en mi vida. Seguían golpeando la puerta. ¡Bum! Cada empujón abría la puerta un poco más y un poco más. Estaba luchando por mantenerme firme contra ellos. Estaba cansado, y mis calcetines resbalaban en la madera. Era solo cuestión de tiempo hasta que irrumpieran. Pensé en mi vida, pensé en mis padres, mis amigos, todas las cosas que nunca podría hacer.
Entonces el vello de mis brazos empezó a erizarse, luego el de mis piernas, luego mi cabello comenzó a levantarse. Solo que no era el miedo lo que causaba esto. Era algo mucho más primitivo, mucho más natural, mucho más poderoso. Corrí al otro lado de la habitación y me senté en el taburete aislado, un asiento de madera destartalado con patas de vidrio, y levanté los pies. Cuando la puerta se abrió de golpe, vi dos pares de ojos mirándome. Las dos caras sonrieron, y la luz de la cabaña se reflejó en la hoja de un cuchillo. Grité cuando todo se volvió blanco, y lo que sonó como el cielo partiéndose en dos estalló a nuestro alrededor. Un rayo había golpeado la torre. Yo estaba a salvo. El vidrio y la madera son malos conductores. Pero los dos hombres que estaban de pie en un charco no tuvieron tanta suerte. La explosión los electrocutó y los hizo caer por el lado de la torre. Cuando abrí los ojos, pude ver las marcas de quemaduras en el pino y oler el fuego que había comenzado. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo por la puerta, cuidando de no prenderme fuego, y bajé corriendo las escaleras de El Centinela. Puede que tardara 10 minutos en subir, pero me tomó unos 2 minutos bajar. Tan pronto como llegué al último descansillo, vi las luces de los carritos Gator acercarse. Me desplomé en el suelo cuando Jonesy y los otros guardabosques corrieron hacia mí. Levanté la vista y vi su rostro, y comencé a sollozar. Sobre él, las llamas lamían y devoraban la torre piso por piso. Ardería durante más de 1 hora. Más tarde supe que los 2 hombres muertos por el rayo eran convictos fugados de la cárcel. Ambos habían golpeado a un guardia, tomado su ropa y se habían internado en el bosque 3 días antes. La fuga se había mantenido en secreto porque no querían asustar a nadie, y pensaron que los encontrarían en el bosque más temprano que tarde. ¿Para qué asustar a la gente si no era necesario? Además, ¡qué ruido! Ambos habían sido condenados por asesinato, y juro por Dios, esto es lo que me dijeron los policías. Los criminales tenían intenciones maliciosas hacia mí. Le dije a los oficiales que ya me había dado cuenta de eso. Pensándolo bien, probablemente me vieron subir a la torre y me consideraron un blanco fácil. Cuando escuché por primera vez la tabla del suelo crujir fuera de la puerta, el criminal que me había seguido tomó la rápida decisión de subir al techo de la cabaña para evitar que lo viera hasta que estuviera listo. Probablemente no escuché nada en el techo debido al ventilador y la lluvia. Pienso en lo que podría haberme hecho si me hubiera sorprendido saltando desde el techo y me estremezco. En el mejor de los casos, me habría apuñalado un loco. En el peor, habría caído 10 pisos hasta mi muerte. De cualquier manera, no es algo en lo que quiera pensar durante horas ociosas. Ese fue mi último día como guardabosques. Debía volver a la escuela en unas semanas y necesitaba tiempo para calmar mis nervios. Todos lo entendieron. Incluso me pagaron la semana, lo cual fue agradable. También me llevé una pequeña parte del Centinela como recuerdo de la prueba. Cada vez que miro el trozo de madera que tomé de la torre, no me recuerda lo que podría haberme pasado, sino lo que hice para sobrevivir. Alguien me estaba vigilando esa noche, pero no eran solo los criminales, era la propia naturaleza.